Elecciones 2018. Su servidor Adalberto Elías González Gómez y aspirante a ser presidente de la República en este país, mi querido México, mi lindo y querido México. Con cierta problemática como el cáncer que agobia en estos últimos años con mayor frecuencia, pero que se ha desarrollado durante más de 4 décadas, como es la impunidad, la violencia y la corrupción, entre otros aspectos, que son los más apreciables o que se detectan en todos los ámbitos de la población, en las distintas familias, en la zona urbana y en la zona rural incluso hasta ese grado ha permeado estos grupos hasta las zonas rurales, y en algunos de los casos son sus zonas de confort o de mayor expansión en las zonas rurales para después proyectarse a las grandes urbes. Habría que terminar con este cáncer que está agobiando no solo a la población en su persona, en su vida, de todos y cada uno de los pobladores. Algunos, por ser pobres, caen en estas redes por interesarse en adquirir dinero fácil, y no quedan fuera los que ya tienen el privilegio de tener dinero por X o Y, como los empresarios, o en el caso de los grandes negocios de la política en México, los políticos o administradores que abusan y caen en estas redes también, en una forma de corrupción, porque independientemente la gran cantidad de dinero que se les paga o que cobra de parte del país o del Estado, todavía las negociaciones que hacen en corto o en lo oscurito, o con incluso con los propios empresarios que se quieren establecer, determinándoles mayor agilidad en sus trámites, y sin duda pues el narcotráfico, y uno de los más fuertes entre otros grupos, están deteriorando la salud del país. Y es así como este país ha sufrido muchas décadas de degradación de la economía y lógicamente de las familias, en sus diferentes áreas que cubre la administración pública federal, estatal o municipal. En todas ellas ha estado presente, tal vez no en en todas las partes del país, pero sí en puntos específicos de mayor influencia, que ya se conoce desde hace muchos años, como la zona norte, la zona noroeste del país, y hoy no se descarta últimamente en la zona este y sureste del país, incluso sur-oeste realmente, y la parte central realmente ha permeado en todo lo largo y ancho de la República este tipo de violencia, inseguridad y corrupción. Estos son aspectos que hay que atacar en el próximo sexenio 2018-2024. Tengo propuestas muy específicas, radicales o muy largas, cortas o largas, radicales y cortas, o largas, totalmente largas, por la vía más pacífica.
para este tipo de cáncer. Y por el otro lado, mejorar el aspecto de servicios de salud, servicios de educación, vivienda, empleo, pero no copias de otros países, no copias de otras administraciones a nivel sí como parámetros para no cometer los mismos errores del pasado o de otros países. Sí como parámetro, pero más no como copias baratas que durante sexenios, y prueba de ello en este debate con uno de los candidatos que puso como ejemplo Italia para acabar con estas redes de narcos, no solamente quitar cabezas, sino desmembrar toda la organización, pero lógicamente tomada de un país europeo. Esto significaría que estaría yo copiando la forma de realizar, y no se necesita hacer ciencia, ser adivino o poderoso para poder realizar este tipo de corrección de los procesos de gobierno en el país. Y así como este pequeño detalle que está enunciando en una copia, y que como supongo que está pensando en diferentes países cuando habla de ciencia, e incluso del propio razonamiento que dice que hay que gobernar con inteligencia tanto humana como inteligencia artificial. Supongo que tampoco es nada creativo, porque debe de ser una copia del país vecino, sin duda, sin lugar a duda, porque es el que más visita posiblemente, o tal vez otra copia de algún otro país de Europa. Lo cierto es que su servidor pues no habrá viajado a todos los países del mundo, pero sí hay una gran propuesta para cada una de las áreas que hay que trabajar en la administración pública del país. Pero una de las principales es evitar el mayor derroche del presupuesto del país. Que más adelante, tal vez unos días antes de las elecciones, lo diga en forma ya más concreta, para que no sea copiado, pero aún así puede ser una forma de copiar este tipo de pensamiento, intención, pero sobre todo de objetivos como corregir la administración pública del país. Ya la he dicho en las redes de alguna otra forma, y en la cuales he invitado a todos estos candidatos que están ahorita registrados y que van a estar en la boleta. Los he invitado a que, si de veras les interesa México, el país, se olviden del signo de pesos. Así de simple. Creo que ya dije la respuesta. Se olviden del signo de pesos en sus bolsillos y trabajen por convicción. Si alguno de ellos lo hubiese dicho durante toda su campaña, su precampaña, y en algunos casos en las campañas anteriores, y en otros casos como el de López Obrador en su administración, o incluso el propio Bronco en su administración, aunque ha sido pocos meses, tal vez un año, si alguno de ellos lo hubiera hecho
o el propio Felipe Calderón, en el caso de Margarita Zavala, hubiera hecho esta propuesta de que se olvidaran de el signo de pesos y el trabajo fuese por convicción, por servir al país, mis respetos, diría yo, para todos y cada uno de los que hubiese desempeñándose de esa forma. Desafortunadamente, no es así. Todos y cada uno de los ahorita candidatos en los diferentes niveles a lo largo y ancho de la República en esta elección 2018, lo primero que tienen en la mente es el signo de pesos. Eso es lo primero antes que sus propuestas concretas. Y si no, invito a todos y cada uno de ellos que lo que estoy diciendo lo hagan, pero no hasta que lleguen a la presidencia, sino desde antes. A la presidencia respectiva, a la gestión administrativa que vayan a encarar o a desempeñar, ya sea como gestores o como administradores públicos en los diferentes niveles. Y si nos vamos a los municipios, incluso en algunos casos, si es que hay elecciones municipales ahorita en este 2018, podríamos encontrar que algunos candidatos no tienen ni la menor idea, así como las diputaciones en los estados, pero que sí han sido elegidos por diferentes tipos de partidos solamente para cubrir y para tratar precisamente de no perder ese signo de pesos, tanto los propios candidatos como los mismos partidos. Es aquí donde invito a toda la población a votar por su servidor. Y cambiaremos esta forma de hacer elección, de administrar el país con el menor o la menor cantidad de recursos posibles. De tal manera que esa cantidad que en algún momento, si estuviese al alcance del público, la tendría yo a la mano en unos días más y la haría público la cantidad de recursos que se derrocha de diferentes formas en la administración pública de todo el país, los cuales pudieran canalizarse a otras áreas respectivamente. Y pongo como ejemplo la educación, que es uno de los problemas torales de la gestión actual, en el cual incluso hubo decesos o muertes por la falta de capacidad del propio secretario de Educación, que estaba en turno, o que estuvieron en turno porque fueron más de 2. Los propios secretarios que quisieron imponer o trataron o incluso está en proceso de imponer en las reformas educativas, entre otras, reformas laborales, lo cual no está haciendo, así como las reformas de ISSSTE, que son parte de las reformas laborales y que incluye de los servidores públicos de parte de la SED. Este tipo de reformas que pareciera que benefician en forma conjunta, porque pareciera que evitan estarles pagando a los jubilados a una edad más corta de jubilación. Lo cierto es que no está bien analizado eso. De tal manera que en lugar de mejorar la educación en México, están perjudicando la educación. Ni tampoco en la expansión de tiempos en las escuelas no va a ayudar en mucho. Al contrario, va a perjudicar la desintegración familiar. Y va a contribuir mayor a los grandes
problemas que se están atacando hoy. Implicaría, es bastante complejo, pero más que complejo es largo de expresar todo este aspecto sobre educación. Lo cierto es que ahí hay un error en las reformas, más de un error yo diría, en las reformas sobre educación, en la planeación de las manchas urbanas o la expansión de la vivienda a lo largo y ancho del país. Y para muestra les podría poner muchas, tanto en zonas urbanas como rurales. En vivienda, en salud, no se queda atrás. Basta con ir a un hospital de gobierno como es ISSSTE o IMSS y verificar que hay muchos errores aún que corregir. Se han mejorado, sin duda, pero atrás de esto pareciera que no lo están observando las autoridades federales o que definitivamente no tienen una forma de poder solucionar la gran problemática nacional sobre servicios de salud. Y esto es en el aspecto más grueso tal vez de IMSS y ISSSTE, pero no se queda atrás el Seguro Popular o los hospitales que atienden el Seguro Popular en salud. Y así con cada uno de los aspectos o temas centrales para dirigir y gobernar un país, sobre los servicios y sobre sobre el crecimiento económico, el mejoramiento de las familias, entre otros aspectos. Pudiera dar toda una charla sobre este aspecto, en los cuales ha habido errores, pero incluso hay formas de corregirlos. Sí, hay formas de corregir esto. Y uno de los primeros es administrando en forma más adecuada, no confiándose y haciendo prospectiva respectivamente en cada una de las áreas. Una prospectiva en beneficio del país, pero debe de ser integral, porque sencillamente a veces creo que se están perdiendo los secretarios de Estado que son elegidos, designados por el gobierno federal, por el presidente de la República, y entonces se pierden, independientemente de 1, 10, no sé cuántos asesores tengan. No está siendo bien canalizada estos aspectos sobre la administración pública. Hagamos administración pública de tercer milenio. Su servidor, Adalberto Elías González Gómez, candidato a la presidencia de la República para el 2018. No apareceré en las boletas, sin duda no apareceré en las boletas. Más adelante podría decir las 2 razones por las cuales no estoy ahí. Mi intención era hacer todo este proceso de gestión, pero no es tan simple como pareciera, que como lo dice en el aspecto de la Carta Magna, que solamente se requiere 21 años y nada más, y ser mexicano. Entonces, lo cierto es que los invito a votar por su servidor, Adalberto Elías González Gómez, presidente de la República 2018. Hagamos una gestión pública de tercer milenio. No copias, no más copias de otras naciones, sin un previo análisis y prospectiva respectivamente en forma integral. Gracias por su atención y hasta la próxima.